Quiero que imagines que durante más de 40 años fuiste la persona que resolvía los problemas de todos. Fuiste un cerrajero. Pero hoy, ya jubilado, descubrís que lo único que te queda de esa vida es un manojo de llaves que te está deformando la postura. Esta es la historia de Héctor, un hombre que carga 40 llaves que no abren nada, pero que pesan tanto como sus recuerdos. Un encuentro con una bicicleta y una niña llorando le enseñará que, a veces, para ser libre, hay que soltar lo que fuimos. Así que sin más preámbulos, te invito a leer conmigo El peso de las llaves. Héctor llevaba 40 llaves en el bolsillo derecho de su pantalón. Exactamente 40. Lo sabía porque las había contado esa mañana, como cada mañana desde hacía 3 años, cuando se jubiló de la cerrajería. En total pesaban medio kilo. Caminaba con una leve inclinación hacia la derecha, como un barco con la carga mal distribuida. Su esposa Clara solía decirle que parecía un guardiacárcel, pero Héctor no se reía. Nunca se sabe, respondía cada vez, y ella dejaba de insistir. La verdad es que ninguna de esas llaves abría nada importante. 3 eran de casas donde ya no vivía nadie que conociera. 5 de unos candados importados que había perdido años atrás. Una docena eran copias que hizo por si acaso y que nunca llegó a entregar a nadie. El resto eran llaves maestras, llaves de seguridad, llaves antiguas que guardaba por si alguien pudiera necesitarlas. Héctor había sido cerrajero durante 42 años. Abrió puertas cuando la gente se olvidaba sus llaves, cuando se mudaban, cuando dejaban a alguien, cuando empezaban de nuevo. Conocía el sonido exacto que hace un pestillo al ceder. Sabía qué llave abriría qué cerradura con solo mirarla. Durante décadas, fue el hombre que resolvía los problemas de los demás. El que entraba cuando todos los demás se quedaban afuera. Pero ahora ya no era cerrajero. Era un jubilado de 72 años que seguía cargando llaves que no servían para nada. Esa tarde, Clara le pidió que la acompañara al mercado. Héctor aceptó, como siempre. Y mientras ella revisaba los tomates, él se quedó parado en la vereda junto al puesto de flores. Metió la mano en el bolsillo, palpó el manojo de metal y sintió ese peso familiar que lo anclaba, que le recordaba quién había sido. Fue entonces cuando escuchó el llanto. Una niña, no más de 6 años, estaba sentada en el suelo junto a una bicicleta rosada. Lloraba desconsoladamente. Héctor se acercó. ¿Qué pasó, damita? Se agachó con dificultad y la niña señaló la rueda trasera de su bicicleta. Había un candado pequeño de esos de combinación numérica uniendo los rayos de la rueda a la cadena de la bicicleta. Mi hermano me la trabó, dijo entre sollozos, y no me acuerdo el número para sacarlo. Héctor miró el candado. Era uno barato, de esos de 3 dígitos. Podía forzarlo en menos de 1 minuto. Metió la mano al bolsillo, buscó entre las llaves y entonces se detuvo. No tenía ninguna herramienta, ni ganzúas, ni pinzas, ni tensores. Solo llaves. 40 llaves inútiles que no abrían nada. La niña lo miraba con esperanza, como si fuera el superhombre que resolvía los problemas de la gente, como si todavía fuera cerrajero. Héctor sintió el peso del metal en su mano. Esas llaves no le servían para ayudarla. En realidad, no servían para nada. Solo para recordarle algo que ya no era. Dame un segundo. Héctor había tenido una idea. Se incorporó, caminó hasta la ferretería al otro lado del mercado y compró un pequeño alicate. Volvió con la niña. Cortó el grillete del candado en 2 movimientos limpios y lo dejó caer al suelo. La niña sonrió con el asombro de quien presencia un gran acto de magia. Lo abrazó
le dio las gracias y se fue pedaleando a toda velocidad a contarle a su madre lo que había sucedido. Héctor se quedó ahí, con el alicate en una mano y el llavero en la otra. Esa tarde, cuando llegó a casa, dejó la llave sobre la mesa de la cocina. Clara lo miró desde el sillón, pero no dijo nada. Héctor las observó un largo rato. Pensó en cuánto tiempo había pasado cargándolas, cuántas veces había sentido su peso como una promesa de que todavía podía ser útil, de que todavía tenía un lugar en el mundo. Pero esa niña no necesitaba llaves, necesitaba a alguien que supiera resolver su problema. Tomó una sola llave, la de su casa, la separó del manojo, el resto lo guardó en un cajón de la cocina, al fondo, donde se guardan las cosas que ya no se usan, pero que tampoco se atrevían a tirar. Al día siguiente, cuando salió a caminar, se dio cuenta de que ya no se inclinaba hacia la derecha. Clara no dijo nada, pero le sonrió mientras tomaban el café esa mañana. Héctor tampoco dijo nada, pero por primera vez en años, no tocó su bolsillo para confirmar que las llaves siguieran ahí. Había descubierto que caminar sin ese peso no lo hacía menos cerrajero, solo lo hacía más libre. Qué historia la de Héctor. Caminaba torcido porque esas 40 llaves le recordaban que era un cerrajero. Creía que si las soltaba, dejaba de ser quien era. Pero cuando esa nena le pidió ayuda, el manojo de metal no sirvió para nada. Nos pasa a todos. Nos llenamos los bolsillos de cosas que fuimos, títulos viejos, roles que ya no somos más, orgullos que ya pasaron. Cargamos todo eso creyendo que nos da valor y en realidad solo nos desvía el paso. Qué enseñanza profunda la que se lleva Héctor. Tu valor no está en lo que acumulas en los bolsillos, sino en lo que sos capaz de hacer hoy, incluso con las manos vacías. Héctor tuvo que soltar para recuperar el equilibrio. Soltar ese peso físico fue la cura para él. Pero ojo, porque no todos los pesos se resuelven soltando. Hay cargas que son invisibles, que están en la forma en que nos miramos a nosotros mismos y a veces necesitan romperse para dejar ver la verdad. Eso es lo que le pasó a Martín, un hombre que encontró su verdad entre los pedazos de un espejo roto. Si alguna vez sentiste que ya es tarde para vos, tenés que escuchar esta historia.